Universidad Nacional Siglo XX de la carrera de Derecho de la materia Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Procedimientos. Tema número 15. Garantías de los derechos fundamentales. Concepto. Dice André Auriu que las garantías de los derechos se presentan o proceden a presentarse como reglas positivas y obligatorias, con valor vinculante e imponiéndose a particular el legislador ordinario. Tales caso agrede en del párrafo 3 del título 1 de la Constitución francesa de 1791, que proviene que el poder legislativo no podrá hacer ley ninguna que lesione o suponga obstáculo al ejercicio de los derechos naturales, consignados en el presente título y garantizándose por la Constitución. Es también el caso de enmienda número 1 de la Constitución, estándose uniendo de 1787, que dice el Congreso no podrá aprobar la ley o cortar la libertad de palabra y prensa o el derecho del pueblo o reuniéndose pacíficamente al solicitar reparación de cualquier agresivo. En nuestro caso tenemos en el artículo 14, numeral 4, que dispone que nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden ni privarse de lo que ellas no prohíban. Rafael Bielsa dice que la garantía es un recurso o medio de poner en movimiento de la autoridad para que resplandezca el derecho subjetivo cuando esto es violado. Loebestien dice que el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales son el núcleo especial del sistema político de la democracia constitucional. Reconocimiento y observa de la libertad fundamental separan el sistema político de la democracia constitucional de la autocracia. Las garantías, dice César Romeo, son las seguridades jurídicos institucionales que la propia ley señala para hacer posible la vigencia de los derechos y libertades reconocimientos o otorgados. La Constitución francesa de 1793 contenía una sección denominada Garantía de los Derechos, y el propio ocurrió con el año 701, las de 1814 y 1830 y 1852. Después de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de las constituciones occidentales consiguen un capítulo relativo en esta materia. Como se podría ver, hay dos tipos de garantía constitucionales: las llamadas garantías políticas, que provienen del proceso básico, como las separaciones de órganos que impiden la concentración y el abuso del poder. En el artículo 12, párrafo 1, los juicios de la responsabilidad contra el acto designados y funcionarios del Estado por el delito cometidos en el ejercicio de sus funciones. En el artículo 161 y 187, juicios contra la resolución del Poder Legislativo. En el artículo 202, numeral 5, las otras garantías son jurídicamente que dependen de las atribuciones competentes en el único modo efectivo de restablecer el derecho en la garantía jurídico, dice Bielsa, es decir, los recursos jurisdiccionales, sea judicial, sea contencioso, administrativo, sea jerárquico. Toda garantía consta en un precepto constitucional que puede ser un orden principista, como el referido en el artículo 12, párrafo 1, que atribuye al individuo un derecho subjetivo concreto; en el artículo 23, párrafo 1, que proviene a la autoridad realizar un orden actos entre los individuos; en el artículo 23, párrafo 3, y examinan a estas responsabilidades en casos que no existen las normas lo harían responsable. En el artículo 25, algunos autores y textos constitucionales confunden los derechos con garantías asignados, aqueos el carácter de estas como si fueran sinónimos. En el capítulo o en los capítulos 13 y 14 hemos explicado los conceptos de derechos y declaraciones. En el presente nos ocupamos de la garantía que los medios que pueden velarse los individuos mediante una acción ante las autoridades competentes para hacer respetar
sus derechos amenazados, restringidos o violados. Las garantías suelen contestar un prospecto constitucionales en leyes especiales de amparo, de habeas corpus, de inconstitucional o estar confiadas a funcionarios y tribunales específicos. El Ombudsman, los tribunales, las garantías constitucionales y los pactos conveniéndose internacionales en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica enumera las garantías judiciales que asisten en la persona para ejercer su derecho de defensa. 2. Clasificaciones de las garantías. Básicamente hay dos tipos de garantías constitucionales: las llamadas garantías políticas, que provienen de precepto básico como la separación de los órganos que impide la contracción y el abuso del poder del juicio, la responsabilidad contra los altos designados y funcionarios del Estado por el delito cometido por el ejercicio de sus funcionarios, juicios contra la resolución del poder legislativo. Las otras garantías son jurisdiccionales, que dependen de los tribunales competentes. En el único modo efectivo es restablecer el derecho de las garantías jurídicas, dice Bielsa, es decir, el recurso jurisdiccional, sea judicial, sea contagioso, sea administrativo, sea jerárquico. Algunos autores clasifican las garantías en individuos, colectivos y procesales. Las primeras se relacionan con la libertad y otros derechos individuos, y entre ellas citamos los habeas corpus, el amparo constitucional y el habeas data. La segunda se relacionan con los derechos económicos y culturales reconocidos en el siglo XX por el constitucionalismo social y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Entre estas tenemos la huelga laboral, la sindicalización de los trabajadores, la protección a la familia, a la salud y a la educación, etc. Las garantías procesales, llamadas también garantías de seguridad jurídica o garantías de justicia, permiten que los dos anteriores se hagan efectiva, pues son de carácter instrumental. Las garantías procesales se realizan a través de tres instituciones: 1. Jueces y tribunales competentes que ejercen jurisdicción o independencia institucional. 2. El debido proceso. 3. Normas procesales que permiten a los primeros realizados a debido proceso cuando son requeridos para ellos. La garantía de debido proceso ocurre en las garantías propias del derecho de defensa, de las que nos referimos en el capítulo 28 de esta primera parte, como la presunción de inocencia y ser asistido por un defensor legal, a ser oído y juzgado antes de ser condenado, o que la condena se basa en una ley anterior del proceso o las leyes posteriores cuando éstas sean favorables. El encauzado en el artículo 116, párrafo 2, la gratuidad, publicidad, celeridad y probidad en el juicio. En el artículo 178, párrafo 1, en el derecho a no declarar contra el mismo en la materia penal o contra sus parientes, a no ser juzgado por comisiones especiales ni cometidos a otros jueces de los designados con anterioridad, del derecho que causan el artículo 120, párrafo 1 y en el artículo 121. 3. El Ombudsman es un instituto del derecho escandinavo originada en Suiza en 1809. Se trata de un funcionario público designado por el Congreso para recibir e investigar las quejas de los ciudadanos sobre los abusos de que sean víctimas de sus derechos. En un árbitro dependiente e imparcial entre gobierno y los individuos, su competencia se extiende a todos los órganos y oficios de gobierno, directorios y comisiones, con excepciones en algunos países. Noruega y Nueva Zelanda, de los gobiernos municipales, de las decisiones de gabinete.
Dinamarca, Nueva Zelanda y Noruega tienen autoridad para recomendar y aconsejar pero no ejecutar. Entre los precursores de esta institución se menciona en China al Yuan o Cuerpo de Inspectores para el Control de una burocracia, al Tribuno o Roma de Justicia Mayor en Aragón y a los consejos de senadores en la administración colonial de Norteamérica. Finlandia instituyó un ombudsman en 1919, Dinamarca en 1953, Noruega en 1963, Alemania Occidental en 1956 y Nueva Zelanda en 1962. Francia adoptó en 1973 en el título mediador y España en 1983 con el defensor del pueblo en Gran Bretaña de la Ley Comisión Parlamentaria de 1967. Se inspira la institución escandinava y faculta a dicho agente controlar, investigar y señalar los errores defendiéndose y delito de la administración. La Constitución Política de Guatemala autoriza al Congreso a nombrar una Comisión de Derechos Humanos y un Procurador de los Derechos Humanos que debe reunir las condiciones de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y está rodeado de las inmunidades y prerrogativas de que gozan los diputados en el Congreso. Se ocupa de promover el buen funcionamiento de la administración, investigar toda clase de denuncias sobre violaciones de los derechos humanos, públicamente los actos contrarios de los derechos constitucionales provienen acciones o recursos, etc. En el artículo 273 al 275, la Alcaldía de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, instituyó en el 1985 en el cargo de defensor del pueblo designado por el Consejo Municipal para supervisar la correcta administración municipal y señalar las deficiencias, abusos, negligencias, demoras en trámites, desconsideración con el público, dolo e insegularidades. En el artículo 86 de la Constitución Argentina de 1994 instituye el defensor del pueblo, nombrado removido por el Congreso y encargado de la defensa y protección de los derechos humanos, para lo que goza de plena autonomía funcional. Dura 5 años en su cargo y tiene la inmunidad de privilegios que gozan los legisladores. En el artículo 281 al 284 de la Constitución de Colombia de 1991 crean al Defensor del Pueblo como parte del Ministerio Público elegido por la Cámara de Representantes para periodo de 4 años, con la misión de velar por la promoción y ejercer de la divulgación de los derechos humanos, con facultades de organizar y dirigir la Defensoría Pública, interponer acciones populares, presentar proyectos de la información al Congreso, etc. La Constitución de Perú de 1993 consigna en su artículo del 161 al 162 la Defensoría del Público, cuyo titular es elegido removido por 2/3 de votos del Congreso para un periodo de 5 años con facultades y prerrogativas similares a las establecidas en las constituciones de Argentina y Colombia. Bolivia adoptó la institución de la Reforma Constitucional de 1995 en la Constitución vigente en el artículo 218 al 224, a defensor del pueblo. Velará por vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos de individuos y colectivos. 4. Tribunales de garantías y constitucionales. Esos tribunales constitucionales, especialmente para examinar
y declarar la constitución de las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos y otros actos administrativos y para garantizar judicialmente el ejercicio de los derechos fundamentales. En el capítulo 6.2 nos hemos referido a los orígenes de estos tribunales y a su adopción en varios países de Europa y América. En Francia se denomina Consejo Constitucional, en Alemania Corte Constitucional Federal, en Perú, Ecuador, Tribunal de Garantías Constitucionales, en Colombia, Corte Constitucional, en Chile, Tribunal Constitucional y en Guatemala, Corte Constitucionalidad. En este país, además de las atribuciones, señala la Corte, conoce de las acciones de amparo contra el Congreso de Corte Suprema de Justicia, el recurso de amparo interpuesto ante cualquier de los tribunales de justicia, además cumplida y jurisprudencia y resuelve conflictos de jurisdicción en Bolivia, se llama Tribunal Constitucional Plurinacional en el artículo 196 al 204. 5. Teoría y realidad de los derechos humanos. En los dos capítulos proceden hemos seguido a la evolución histórica de los derechos fundamentales, hemos subrayado su importancia y su valor, hemos mencionado las declaraciones y convenios de mayor trascendencia a la materia de este capítulo. Hemos tratado las formas que asuman las garantías de este derecho. Nadie se atrevería a negar la necesidad de preservar y defender actos de derechos que están entre valores más altos de las condiciones humanas. Sin embargo, hay gran distancia entre la teoría y la realidad, entre los textos de la Constitución y de las leyes y los que ocurren en la vida cotidiana. Grandes sectores de la población viven frustrados y desmoralizados por la realidad, hasta los estudiantes de derecho. 4. Tribunales de garantías constitucionales. 5. Teoría y realidad de los derechos humanos. En los dos capítulos proceden hemos seguido la evolución histórica de los derechos fundamentales. Hemos subrayado su importancia y su valor. Hemos mencionado las declaraciones y sus convenios de mayor trascendencia en la materia. En este capítulo hemos tratado de las formas que asumen a las garantías de derechos. Nadie se atrevería a negar la necesidad de preservar y defender estos derechos que están entre los valores más altos de la condición humana. Sin embargo, hay gran distancia entre la teoría y la realidad, entre los textos de la Constitución y de las leyes, lo que ocurre en la vida cotidiana. Grandes sectores de la población viven frustrados y desmoralizados por la realidad, hasta que los estudiantes de derecho señalen la frecuencia de la contrasentido entre se señale y lo que ven, como si llegaran a dudar de la utilidad de sus estudios. En los párrafos que siguen trataremos de explicar los factores casi siempre incontrolables que alimentan estas contradicciones. Inciso A. Los gobiernos de fuerza que oprimen a los tercios de la humanidad y hacen tabla rasa de los derechos fundamentales para conservar el poder y los privilegios de minorías ávidas e insensibles. Inciso B. La violación generalizada que azota el mundo, inflamada por la miseria, el fanatismo y la codicia. Inciso C. La ignorancia de sus derechos, en que vive la mayor parte de la autoridad, que no tiene acceso a la educación básica y menos todavía a la educación supervisor. Esta ignorancia le impide luchar por sus derechos y le mantiene en humillante resignación. Inciso D. Un cúmulo de factores que determinan la ineficiencia de la inmunidad
y el abuso de las administraciones públicas, particularmente en los países dependientes. Entre esos factores están la deuda externa, la pobreza de los servicios elementales como la educación, la salud, la vivienda, la higiene, etc. Inciso E. El auge del neoliberalismo, que exalta los méritos de los capítulos y de la propiedad privada en detrimento de los valores sociales y humanitarios de la población. Inciso F. El conflicto entre la libertad humana y la seguridad colectiva, que se traduce en el medio de la libertad por el que muchos refieren sentirse protegidos en un Estado autoritario que reprime las libertades personales para garantizar la tranquilidad general, a pesar de la realidad, describe la Ilustrada. Los derechos de las personas tienen un valor desde los primeros tiempos, y es seguro que seguirá luchando mientras haya déspotas, villanos y lacayos que abusan del poder impuesto por la fuerza. Notas numeral 1. Aurio Andrés, Derecho Constitucional e Instituciones Políticos. Ariel, en 1971, Barcelona. En numeral 2, citado por Tromi, José Roberto, Institución de Derecho Administrativo, Astria, Buenos Aires, en 1983. Numeral 3, durante la década de los 80, delineó el ingreso anual per cápita en unos 40 países y en los 37 más poderes del mundo en un 25% según UNICEF, una mezcla de repagos onerosos de la deuda externa y de los gastos militares excesivos son responsables de esta institución. En el mundo subrayado gastó 17.800 millones de dólares a pagar de capital instrumentalizados en un solo país. En el gobierno costó el 30.7% de sus congresos, de sus propuestas militares, contra el 1.4%. 4. Al conmemorándose en 1988 en el 40º aniversario, el director de la Oficina Europa y el Centro del Derecho Humano, Hans Masterson, dijo: aún existe 126 países en el mundo donde se incumplen los derechos humanos, incluidos en algunos que todavía participan la tortura y el racismo. Despacho desde Ginebra, Suiza, fechado en el 5/12/88, en diario Presencia de la Paz, el 6/12/88. En la misma ocasión, de la Asociación Latinoamericana de los Derechos Humanos reveló en Ecuador que en los últimos 5 años murieron varias personas en la zona víctima, gobernantes y guerrilleras. Estimándose en el mismo organismo, aseguran que en otros practican que la mitad de la población latinoamericana es víctima directa de la represión indirecta por causas económicos y políticos diarios. Opinión Cochabamba. Un despacho en la fecha de Nueva York del 12/12/89 daba cuenta de que la situación de los derechos humanos en hemisferio en 1989 ha constituido grave, que la violación de los derechos humanos no se origina solo en la lucha armada. Guerrilleras, narcotráfico de personas vivieron bajo estado de sitio, agregada
el despecho que las brigadas de la muerte presumiblemente protegidas de gobierno instituidos armadas han sido un elemento protagónico en precursión de masacres diarios de los tiempos de Cochabamba. En el informe de Amnesty Internacional correspondiente en 1993 releva que más de 100.000 personas políticos fueron encerrados sin forma ni figura de proceso en 53 países, que más de 112 gobiernos torturaron o dieron maltratos sus presos, que hubo de 2.000 ejecuciones en 32 países, incluyendo los que sufrían de la pena de muerte, que hubo más de 1.000 asesinatos políticos desaparecidos en 15 países latinoamericanos. Gracias.